Bueno, lo primero que hay que decir es que Efraín González Morfín nació en Guadalajara, en Jalisco, en 1929. Él era hijo precisamente de Efraín González Luna, que escuchábamos ahora la extraordinaria conferencia que Javier Brown nos dio acerca de él. Sabemos que Efraín González Luna, entre otras muchas cosas, fue, junto con Manuel Gómez Morín, pues el principal fundador del Partido Acción Nacional, el principal doctrinario, digamos, de esta primera época de Acción Nacional. Pero Efraín González Morfín, digamos que el mérito de él no es ser hijo de Efraín González Luna, sino que él tiene un gran mérito propio porque él reelaboró, reproyectó esa doctrina de Acción Nacional. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Efraín, por cierto, así le decían Efraín, lo decían sobre todo para distinguirlo de su padre, porque pues los dos se llamaban igual, Efraín González, uno era Luna, otro era Morfín, y entonces en el PAN, como además era joven, era muy joven, cuando empezó a participar en política, pues todos le decían Efraín, así en singular. Entonces, de esa manera me referiré también a él, ¿no? Efraín estudió durante muchos años en escuelas jesuitas, en seminarios y colegios jesuitas. Él quería ser sacerdote jesuita. Vimos estos días, tristemente, esta terrible noticia del asesinato de dos padres jesuitas allá en la Sierra Tarahumara. Bueno, pues los jesuitas sabemos que es una congregación que tiene presencia en México desde el siglo XVI. De hecho, fue fundada en ese siglo. A los pocos años de su fundación ya llegaron los primeros jesuitas a México. Fue fundada por San Ignacio de Loyola. Es una congregación que siempre ha estado a la vanguardia dentro de la Iglesia Católica, a la vanguardia en cuanto a la preparación, en cuanto al conocimiento, en cuanto a la educación, ¿no? Y bueno, pues Efraín estudió en seminarios jesuitas. Él iba a ser sacerdote jesuita. Estuvo 13 años con los jesuitas. De hecho, tuvo, no sé si eran 2 o 3 hermanos sacerdotes jesuitas, pero él finalmente, pues no se ordenó. En 1958 salió de la Compañía de Jesús y fue, bueno, continuó como un laico, digamos, no se ordenó sacerdote. Entró a la Universidad Iberoamericana, donde estudió la carrera de Derecho, y además después fue profesor de muchísimas generaciones de Derecho ahí en la Ibero, aquí en México, y después también en el ITESO, en Guadalajara, en la UP de Guadalajara, en otras muchas universidades. Fue diputado federal en 1967, ¿no? En esas épocas heroicas donde era muy difícil llegar a la Cámara de Diputados, llegar a un congreso local, donde prácticamente el PRI tenía una hegemonía casi total de las cámaras legislativas. Efraín fue diputado en aquella legislatura y después, en 1970, fue candidato a la presidencia de la República. Fue candidato a la presidencia de la República y en aquellos años, imagínense ustedes, a él le tocó competir contra Luis Echeverría, 1970, una época pues muy difícil para el país, muy difícil para que un candidato diferente al PRI pudiera, ya no digamos ganar, sino ser competitivo. A pesar de eso, a Efraín le fue reconocido el 14% de los votos a nivel nacional. Estamos hablando de 1970, hace 50 años, más de 50 años. No es fácil, no era fácil en esa época que el sistema te reconociera el 14% de los votos. Y además hubo entidades como el entonces Distrito Federal, donde Efraín González Morfín sacó el 34% de los votos, una votación altísima, 34% de los votos en la Ciudad de México, ¿no? Estamos hablando de 1970, ¿no? Posteriormente fue presidente nacional del PAN, o jefe nacional, como le decimos los panistas, en 1975. Duró poco tiempo en el cargo, después renunció al cargo, hubo unos conflictos ahí internos, derivados pues de la postulación o no postulación, más bien del candidato presidencial en aquella elección del 76. Después se renunció al PAN, pero siguió siendo alguien cercano al PAN. Es decir, renunció por algunas diferencias que tenía con los dirigentes de entonces, pero nunca se alejó del PAN, digamos, ideológicamente. No fue como estos panistas que de repente renuncian al PAN y mañana ya los vemos de candidatos en Morena, ¿no? No, él siempre se mantuvo cercano al PAN, participaba en cuanto evento del PAN se le invitaba, participaba. Yo me acuerdo en algún encuentro juvenil
hará algunos años me tocó verlo, ¿no? Y además los últimos años de su vida fue también secretario de Educación en el primer gobierno panista que hubo en Jalisco, el gobierno de Beto Cárdenas en 1995. Efraín fue secretario de Educación en la primera parte de ese gobierno. Entonces, como pueden ver ustedes en su biografía, pues era un personaje verdaderamente excepcional y verdaderamente interesante. Y ahora vamos a analizar un poco acerca de su pensamiento. A ver, primero hay que decir también como parte de su biografía que Efraín fue uno de los protagonistas de la proyección de principios de doctrina que se llevó a cabo en 1965. Sabemos que nuestro partido ha tenido 3 proyecciones de doctrina. Bueno, la primera, que no es propiamente una proyección, que son la elaboración de los principios de doctrina, el texto original, que es de 1939, cuando el PAN se funda. Luego tiene una segunda proyección en 1965 y luego tiene una tercera, que es la vigente, que es del año 2002. Bueno, de hecho, las 3 son vigentes. Ninguna proyección anula a la anterior, hay que decirlo. Una proyección no significa que cambian los principios de doctrina. Los principios de doctrina del PAN siguen siendo los mismos desde 1939. Lo que significa una proyección es que se incorporan nuevos temas que seguramente anteriormente no estaban en la agenda pública, ¿no? Por ejemplo, en el año 2002, en la proyección del año 2002, se incorporaron temas como, por ejemplo, la bioética, que son temas relacionados con los avances tecnológicos de los últimos años. Estos temas no existían en 1939, por eso se incorporan en la proyección del 2002. Bueno, de la misma manera, en la proyección de principios de 1965 se incorporan nuevos conceptos que desarrollan algunas de las tesis doctrinales que ya estaban incorporados desde 1939. Algunos de los conceptos que se incorporan es el concepto de justicia social, ¿no? Ahora hablaremos más de esto, de orden internacional, de democracia, de familia, de partidos políticos. Y sobre todo, en aquella proyección doctrinaria, el PAN asumió plenamente las tesis del cambio político y del cambio social. ¿Y qué significa esto? Que no era posible construir un régimen democrático mientras no se transformaran también las injustas condiciones económicas y sociales en las que vivían millones de personas y que las condenaban a la pobreza. Esta es una idea fundamental de la proyección de principios de 1965 y es una idea fundamental de Efraín González Morfín. Y es una idea fundamental que todos nosotros tenemos que conocer para cuando nos vengan a decir que el PAN es un partido neoliberal, que el PAN es un partido capitalista, que el PAN es el partido de los ricos, que el PAN es el partido de las clases altas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado nosotros estas injustas, estas falaces afirmaciones? Pues nosotros les podemos demostrar que desde la fundación, pero sobre todo con mucho mayor énfasis desde 1965, el PAN asume plenamente las tesis de la justicia social. López Obrador era un adolescente que se iba a afiliar al PRI, al PRI más autoritario, al PRI de Echeverría, cuando el PAN ya estaba defendiendo la justicia social y ya estaba defendiendo que no sería posible nunca un cambio político si no había antes un cambio que también transformara las condiciones sociales de millones de personas. Bueno, vamos aquí a ver algunas de las ideas de González Morfín, de Efraín. A ver, Efraín González Morfín se le ha asociado con una corriente de opinión, podríamos decir, que él mismo ayudó a formular, que es el solidarismo. El solidarismo no es que sea una ideología, no, es simplemente un enfoque muy novedoso, muy innovador que Efraín le quiso dar al humanismo político de Acción Nacional. Él le llamaba solidarismo a esta nueva visión doctrinal del humanismo político de Acción Nacional. Aquí vienen algunas frases textuales de él, justamente de una conferencia que así se llama, Solidarismo. Ni colectivismo totalitario, ni individualismo egoísta. Queremos en Acción Nacional solidaridad responsable entre las personas y la sociedad ordenada. Queremos solidarismo, es decir, integración equilibrada y armónica de la persona en la comunidad en que vive. ¿Qué significa esto? A ver, por un lado están los socialistas, ¿no? Los comunistas, que tienen una visión completamente colectivista de la sociedad, donde la persona se pierde dentro de la colectividad, dentro de la masa.
se piensa que los colectivos hablan en nombre de todas las personas, ¿no? Entonces se desconoce la libre individualidad de la persona. Pero por otro lado está el liberalismo o el individualismo liberal que cae en el otro extremo. El otro extremo es pensar que cada individuo por sí solo es completa y absolutamente autónomo y que por lo tanto no tiene ninguna obligación con los demás, con sus semejantes. Entonces, frente a esos dos extremos, lo que postula Efraín es el solidarismo, es el principio de la solidaridad. ¿Qué significa este principio de la solidaridad? Significa entender, como su nombre lo indica, porque de ahí viene la palabra, que la sociedad es un cuerpo sólido. ¿Qué significa que la sociedad sea un cuerpo sólido? Que todas las partes están correlacionadas y la salud general de la sociedad depende de que todas las partes estén bien. Ustedes compárenlo con el cuerpo humano. Si de repente nosotros tenemos un accidente y nos cortamos un dedo de una mano, todo nuestro cuerpo trabaja para tratar de sanar esa herida. El corazón empieza a bombear más sangre, ¿no? El cerebro se pone en una predisposición especial para ayudar a ese órgano que está lastimado. Bueno, pues el principio de la solidaridad nos dice lo mismo. Nos dice que todos nosotros, sin desconocer nuestra propia responsabilidad individual y nuestra propia libertad, tenemos una obligación con nuestros semejantes. Y por eso es que una política pública tiene que pensar en todos, con especial énfasis en los más débiles, en los más pobres, ¿no? Es lo que se llama, dentro, por ejemplo, de la doctrina social de la Iglesia, la opción preferencial por los pobres. Y esto el PAN lo viene defendiendo desde siempre. Esto no lo inventó López Obrador, esto no lo inventó la izquierda, esto no lo inventaron los socialistas. Esto Acción Nacional lo viene defendiendo desde 1939 y con muchísimo mayor énfasis desde los años 60 con esta proyección de principios de doctrina en la que participó Adolfo Crisly Vivarrola, que era el presidente del partido, y Efraín González Morfín, que era el principal, digamos, líder doctrinal en esa época, ¿no? Aquí hay otro pensamiento también del propio Efraín en esta conferencia de las que les he comentado, que lleva por título El solidarismo. Dice Efraín: cuando el antagonismo de diverso tipo no reconoce principios superiores a la lucha, en el fondo se trata únicamente de odio organizado y sistemático. En el fondo, lo que se quiere es que una intolerancia, la propia, supla la intolerancia ajena. Miren, esta frase podríamos dedicársela a esta persona que todas las mañanas, desde la más alta tribuna de la nación y desde Palacio Nacional, se dedica a sembrar la discordia, a sembrar la división, a destruir cualquier espíritu de conciliación social, ¿no? Fíjense, ya Efraín hace más de 50 años nos decía que el antagonismo no es el fin de la política, sino que el antagonismo, que es natural en una sociedad plural, debe de reconocer siempre horizontes en común, debe de reconocer siempre que hay unos principios superiores a esa lucha válida, legítima que pueda haber entre dos o más visiones en una sociedad democrática. Y fíjense, estas frases a mí me encantan porque yo siempre he creído, y esto se lo escuché a Carlos Castillo Peraza, que un partido tiene que reflexionar siempre. El PAN no tiene que reflexionar después de unas elecciones, ganemos o perdamos. El PAN tiene que reflexionar no cuando va a modificar, no únicamente cuando va a modificar sus estatutos o cuando va a actualizar como ahora su programa de acción política. O el PAN no tiene que reflexionar cuando cambia de dirigencia. No, el PAN tiene que reflexionar siempre. En un partido político tiene que haber una reflexión permanente. Y fíjense, decía a propósito de esto algo muy interesante Efraín. Dice: en la persona individual y en las organizaciones humanas, la conciencia del fin es elemento esencial de la propia identidad. Saber de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál es el camino es condición indispensable para poder contestar quiénes somos. Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer siempre. Y ya veía yo que en la conferencia de Javier alguien ya lo comentaba, ¿no? Hay muchos temas coyunturales, hay muchos temas de estrategia política que son muy válidos, relacionados con alianzas con otros partidos, relacionados con relaciones que podemos tener o no con un gobierno de determinado signo, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que tener muy claro siempre es saber de dónde venimos y hacia dónde vamos y cuál es el camino. Eso es lo que nos da identidad. No se trata de ganar elecciones por ganar elecciones.
sino ganar elecciones para algo. Y justamente esta es la segunda frase que está ahí incluida en esta compilación de Efraín. Dice Efraín: quien piense legítimamente en buscar el poder por caminos democráticos tiene la grave obligación de decir a los demás para qué quiere el poder y qué haría con las facultades que éste le pondría en las manos, cómo entiende los problemas de México y qué solución concreta les podría dar. Es decir, no se trata de que ganemos unas elecciones porque somos los más simpáticos, porque somos los que tenemos mejores redes sociales, porque somos los que hicimos una campaña más agradable a la gente, porque los que tuvimos la mejor fotografía en nuestra propaganda, porque fuimos los más carismáticos. Digo, todo eso es importante y no vamos a negar la relevancia que en una campaña tiene el marketing, desde luego. Pero lo más importante a la hora de buscar el poder, y eso lo tenemos que tener muy claro cualquiera de nosotros, es para qué queremos ese poder. ¿Por qué consideramos que somos mejores que los demás? ¿Qué vamos a hacer con ese poder que democráticamente la gente nos delegue con su voto? Y ahí es justamente cuando un partido tiene que tener una claridad doctrinal y una claridad programática. Por eso, precisamente ahora, el PAN está en este proceso de actualización y de renovación de nuestro programa de acción política, porque es una obligación para los ciudadanos decirles para qué queremos el poder, para qué les estamos pidiendo el voto. No es nada más porque queramos gozar de las mieles del poder, porque seguramente hay mucha gente que nada más busca el poder para eso. Los que creemos en la política desde una visión humanista, desde una visión ética, consideramos que a través del poder podemos lograr ciertos fines que en el PAN los tenemos muy claro: el bien común, el respeto a la eminente dignidad de la persona humana, la solidaridad, la subsidiariedad. Entonces, por eso justamente es que el poder nos tiene que servir para poderle cambiar la vida a las personas, y por eso tenemos la grave obligación de decirle a los demás para qué queremos el poder. Fíjense que hay otra frase bien interesante de Efraín, y yo cuando hablo de Efraín siempre considero que es un pensador con plena vigencia. A pesar de que estos textos son textos de hace más de 50 años, de verdad que cuando los leemos hay veces que hasta parecieran escritos para la situación actual, ¿no? Fíjense, decía Efraín en los años 60: no caemos en la simplificación demagógica de presentar a nuestro partido como elegido mesiánico para la transformación de México o como agrupación de selectos que constituyen el puntal de la historia para la redención del mundo, ¿no? Fíjense, esta frase parece que tiene dedicatoria a López Obrador, ¿no? Cuando él habla de su cuarta transformación, él habla de que su movimiento Morena, pues es el gran vehículo del pueblo para lograr esa transformación, ¿no? Que habla casi en términos salvíficos, en términos mesiánicos, en términos de un redentor. Efraín lo tenía muy claro. Efraín evidentemente consideraba que el PAN era el mejor instrumento para México, pero el PAN era un medio, y lo decían también en la conferencia pasada. Efraín nunca consideró al PAN como un fin en sí mismo, porque cuando se considera a las organizaciones como fines en sí mismo o a las personas como fines en sí mismo, se puede caer en esta visión mesiánica como la que aquí Efraín bien denunciaba. Bueno, y ahora sí vamos a hablar. Esos fueron algunos pensamientos, digamos, introductorios de Efraín González Morfín. Y ahora vamos a hablar de este texto del cambio democrático de estructuras, que a mí me parece que es uno de los mejores documentos que ha generado el Partido Acción Nacional, y los invito a todos a que lo puedan leer. Hay que situarnos en el contexto de la época, ¿no? Estamos hablando de los años 60. Estamos hablando de que este texto, Cambio Democrático de Estructuras, fue escrito y publicado en 1969. ¿Cómo estaba el mundo entonces? Bueno, el mundo estaba básicamente dividido en dos grandes bloques ideológicos. 20 años atrás había terminado la Segunda Guerra Mundial, una guerra que dejó millones de muertos. Se habían generado nuevos bloques ideológicos, había una nueva geopolítica en el mundo. Estaba, por un lado, el bloque socialista comunista, encabezado por la Unión Soviética. Estaba, por otro lado, el bloque, digamos, liberal capitalista, encabezado por Estados Unidos, ¿no? También en aquellos años había triunfado la Revolución Cubana, 1959. Muchos jóvenes pensaban que esa podía ser la solución ante las injusticias sociales, ¿no? Una revolución como la de Cuba. Era la época del movimiento hippie en Estados Unidos, es la época del Mayo francés, estas protestas de estudiantes que iban a cambiar profundamente la cultura política en el mundo occidental. Es el año también, 1968,
bueno, esos años 60, en el año 68, si no me equivoco, fue asesinado Martin Luther King, pero en aquellos años es cuando se lleva a cabo su movimiento en contra de la segregación racial en Estados Unidos. Es decir, es un momento de enormes revoluciones culturales, de revoluciones políticas, de revoluciones sociales, ¿no? En México, bueno, pues, ¿qué estaba pasando? Teníamos un gobierno profundamente autoritario, son los años de Gustavo Díaz Ordaz. Por un lado teníamos una clase media creciente, una clase media producto de un crecimiento económico sostenido que había tenido el país, y el país llevaba aproximadamente 20 años de teniendo un crecimiento importante en la economía. La economía del país crecía aproximadamente al 7% anual, ¿no? Imagínense, era un ritmo altísimo comparado con el que tenemos ahora, muy poca inflación, un tipo de cambio estable. Sin embargo, ese crecimiento económico no fue un crecimiento con igualdad. Había una enorme desigualdad en el país y había una enorme concentración de la riqueza en muy pocas manos. Para que nos demos una idea, el 25% de la población vivía en pobreza extrema. Más del 40% de la población vivía en el campo. Era una sociedad donde todavía había un componente rural muy grande. Había una tasa de analfabetismo de aproximadamente el 25%, también todavía muy, muy grande, ¿no? En ese contexto se da un movimiento estudiantil que es reprimido ferozmente por el gobierno. El punto culminante de esta represión se da el 2 de octubre de 1968. Había, decíamos, una clase media que había surgido como consecuencia de este desarrollo y que quería, que exigía mayor participación política, y el régimen no se la daba. El régimen era un régimen profundamente autoritario, profundamente vertical. En este contexto es cuando se elabora este documento llamado Cambio Democrático de Estructuras. Es un documento de Efraín González Morfín, pero que el PAN hace suyo y se aprueba como un documento oficial del PAN el 9 de febrero de 1969 en su 20ª convención. De hecho, podemos decir, aunque no llevaba propiamente ese título, ese rango, pero podemos decir que este documento pues era también ya una especie de programa de acción política del Partido Acción Nacional. ¿Cuál es la tesis central del cambio democrático de estructuras? La tesis central es muy sencilla, ya la habíamos mencionado y ahora la repetimos. Frente al escandaloso desequilibrio político y a la ostentosa y desigual distribución de los bienes, son necesarias medidas revolucionarias para que operen o se transformen las estructuras políticas, económicas y sociales del país. Eso está tomado textualmente de este documento. Fíjense, es muy interesante la palabra que él utiliza, medidas revolucionarias. Es decir, Efraín no quiere o no propone, y el PAN con él, porque este documento el PAN lo hace suyo, no quieren un cambio cosmético, no quieren simplemente un cambio de élites, un cambio de personas. Quieren una auténtica revolución social en el país. Una revolución pacífica, desde luego, ¿no? No nos espantemos, ¿no? El PAN nunca llamó, ni mucho menos, estuvo jamás en discusión la posibilidad de una lucha armada, ni nada por el estilo. Pero sí, el PAN proponía medidas revolucionarias, medidas que llevaran a una menor concentración de la pobreza, medidas que llevaran a una mayor igualdad social, a una mayor protección a las clases medias, que todas las personas del país pudieran verse beneficiadas de este desarrollo económico que había existido, pero que no había sido un desarrollo con equidad ni entre clases ni entre regiones, ¿no? Y fíjense, hay un dato anecdótico, y a lo mejor las personas que les tocó vivir aquella época, veía por ahí conectada a Tere Gómez Montt, lo pueden corroborar. Este documento originalmente se iba a llamar Cambio Revolucionario de Estructuras. Así se iba a llamar, ¿eh? Lo más que ahí sí ya algunos panistas dijeron, no, espérate, ya el nombre está puede ser un poco agresivo, ¿no? Entonces vamos a ponerle Cambio Democrático de Estructuras. Pero a lo que voy con la utilización del término revolucionario es que el PAN proponía una auténtica transformación. Una transformación no solamente política, sino también una transformación social. Y yo creo que esto es la principal aportación que hace Efraín González Morfín a la doctrina del PAN. El poner el acento, el énfasis en la parte social.
Y estoy diciendo algo, poner el acento, no quiere decir que no existiera antes, ojo, no quiere decir que el PAN hasta entonces descubrió que había un problema social en México, no. Desde la fundación del PAN ya se sabía que había un problema social y así se constata en las riquísimas deliberaciones de la Asamblea Fundacional del PAN entre el 14 y el 17 de septiembre de 1939. Ya existía esa preocupación, pero Efraín lo que hace es poner el acento, subrayarla, ponerle el énfasis. Y el PAN, por lo tanto, asume plenamente la bandera, no solamente del cambio político, sino también la bandera del cambio social. Insisto, esto lo tenemos que conocer para que no nos digan que somos el partido de los neoliberales, de los conservadores, que somos el partido de los ricos, de las élites, de los que no les interesa ayudar a los pobres, etcétera, 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 ¿no? Bueno, ahora vamos a ver ya propiamente algunos elementos del contenido de este documento. Primero dice Efraín, el cambio de estructuras debe ir acompañado de una conducta congruente de quienes tienen la dirección y la responsabilidad del mismo. Esto es fundamental y esto aplica para todos nosotros. La congruencia es la correspondencia entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace. Si nosotros no somos congruentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos, pues nadie nos va a creer, ¿no? Y por eso muchas veces, cuando los electores no votan por nosotros, no es porque castiguen nuestra doctrina, es más bien porque castigan nuestra incongruencia, porque muchas veces nuestros candidatos, nuestros dirigentes, cualquiera de nosotros como militantes, no hemos sido todo lo congruentes que debiéramos ser. Entonces, por eso Efraín empieza así su cambio democrático de estructuras. De nada sirve que tú quieras cambiar el mundo, sino que empiezas por cambiar tú y por ajustar tu conducta a ese modelo ético que defendemos también para el país y también para la política, ¿no? Dice Efraín, la democracia política es factor condicionante de la democratización en los demás aspectos de la vida nacional. Se tiene que democratizar el acceso al crédito, se tiene que democratizar el acceso a la riqueza, se tiene que democratizar el acceso a la propiedad, también se tiene que democratizar el acceso al poder. Por eso dice Efraín, inseparable de la renovación de nuestras estructuras políticas en sentido democrático es la reforma a las estructuras socioeconómicas. Y esta frase que viene aquí es fundamental. Dice Efraín, en México el cambio de estructuras debe de empezar por impedir la falsificación de nuestras instituciones básicas y por acabar con la indiferencia de quienes se abstienen de tomar cualquier responsabilidad que exige la solidaridad en la vida social. Teníamos un régimen que, por cierto, ahora se está replicando, donde todo era falso, ¿no? Era un régimen donde aparentemente había elecciones, donde aparentemente había una república democrática, donde aparentemente había separación de poderes. Sin embargo, en los hechos, nada de eso era verdad. Hoy mismo vemos que nuevamente se falsifica la vida pública. Cuando se habla de una supuesta cuarta transformación, cuando se habla de una política de abrazos y no balazos, cuando se habla de una política de ayudar a los más pobres, de atacar supuestamente las causas de la pobreza, vemos que lo que hace todas las mañanas el presidente de la República es falsificar la vida pública, de la misma manera que esa vida pública fue falsificada durante 70 años. Y por eso esta es la primera gran denuncia que hace Efraín en el cambio democrático de estructuras, que se debe de impedir la falsificación de nuestra vida pública. Y luego viene una frase verdaderamente innovadora, dice Efraín, la propiedad tiene una función social a partir de la premisa del destino universal de los bienes materiales, los cuales están destinados a satisfacer las necesidades y exigencias de todas las personas. Esta función, sin embargo, dice Efraín, no implica su control por el Estado, como postulan los marxistas, sino que la propiedad privada pueda ser difundida entre el mayor número posible de personas y familias. Estos dos párrafos son fundamentales en materia económica y en materia social y están claramente inspirados, también hay que decirlo, en la doctrina social de la Iglesia. En esa época, estamos hablando de los años 60, la Iglesia Católica había publicado varias encíclicas sociales. Por ejemplo, el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, había publicado la encíclica Mater et Magistra, la encíclica, después San Pablo VI publicó Populorium Progressio, ¿no? Y en esas encíclicas se habla justamente de esta función social que tiene la propiedad. Es decir, el PAN defiende la propiedad privada,
evidentemente, eso nadie lo pone en duda, pero defendemos que cada vez más personas puedan tener acceso a la propiedad privada, que las personas que hoy en día no tienen acceso a una propiedad privada puedan tener acceso a la propiedad privada, democratizando el crédito, creando más riqueza, mejorando los salarios, mejorando las condiciones de vida para todos, ¿no? Es decir, no somos como los marxistas, ¿no? Como postulan los socialistas, que quieren que el Estado controle la propiedad, que el Estado estatice, expropie, nacionalice la propiedad. No, lo que quiere el PAN, y lo dice Efraín, es que la propiedad se distribuya y se amplíe y cada vez más personas puedan tener acceso a la propiedad. También, fíjense, en este cambio democrático de estructuras ya se habla, se dedica todo un apartado a los pueblos indígenas. Fíjense, los pueblos indígenas pareciera que entraron en la agenda pública en México a partir de 1994, del levantamiento zapatista en Chiapas, ¿no? Pues desde 15 años antes, ¿no? No más, desde 25 años antes, ya el PAN estaba hablando expresamente de que había que ayudar a los grupos indígenas no solo a incorporarse a culturas que en mucho todavía les son extrañas, sino a desarrollarse por su esfuerzo propio, respetando sus valores peculiares. Es decir, el PAN, y así lo decía Efraín, decía que tenemos que buscar un pleno desarrollo de las comunidades indígenas, respetando también, por supuesto, sus propios valores. Pero los pueblos indígenas no pueden ser simplemente un elemento decorativo para que lleguen los políticos y se tomen las fotos, ¿no? Y pareciera que se está ayudando a los pueblos indígenas, ¿no? Se tiene que buscar auténticamente su pleno desarrollo, respetando sus valores, ¿no? Eso ya lo decía el PAN y Efraín González Morfín desde 1969, ¿no? Una parte muy importante de este documento está dedicada a la tarea educativa. Efraín fue un hombre enamorado de la educación, ¿no? Durante mucho tiempo él se dedicó a la educación, ya decíamos, fue secretario de educación del primer gobierno panista en Jalisco, y él en ese documento le dedica también amplios párrafos a la tarea educativa. Él dice que la tarea educativa consiste en la transmisión y apropiación personal de conocimientos y valores para la vida individual y social, ¿no? Es decir, no es únicamente enseñarte a sumar y a restar, ¿no? Es decir, ciertas habilidades, transmitirte ciertas habilidades, ciertos conocimientos, sino también transmitirte valores que te ayuden a darle un rumbo a tu vida, ¿no? También en este documento, Efraín se pronuncia a favor del derecho a la libertad educativa para padres de familia, educadores y educandos, la cual ha sido además una de las principales banderas del PAN desde su fundación, ¿no? Y esto es muy importante porque pues, vemos, por ejemplo, ahora que desde los libros de texto, López Obrador pretende ideologizar a todos los jóvenes y a todos los niños de este país. El nuevo modelo educativo que se acaba de anunciar hace algunas semanas es eso, ¿no? Es enseñar ideología. En todos los libros de texto oficiales, enseñar una visión sesgada de la historia de México, una visión sesgada de la economía, una visión sesgada de pues de la sociedad, de la familia. Y frente a eso, lo que el PAN siempre ha defendido es que los padres de familia tienen el derecho humano consagrado además en todas las declaraciones universales de derechos humanos de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, ¿no? Y esto pues se reitera en el cambio democrático de estructuras, es decir, que el Estado no tenga el monopolio de la educación, ¿no? Esa es una visión totalitaria, es una visión fascista, ¿no? Es como cuando Plutarco Elías Calles, en su famoso grito de Guadalajara, en 1928 o 29, dijo que ahora la revolución se iba a apropiar de las conciencias de los niños y de los jóvenes. Eso decía Plutarco Elías Calles. Eso era una visión completamente totalitaria. Lo que el PAN ha defendido y sigue defendiendo es precisamente el derecho a la libertad educativa. Dice también el cambio democrático de estructuras, una educación integral que sea capaz de transformar democráticamente las estructuras deberá promover las convicciones morales y no limitarse únicamente a la capacitación para producir y obtener ingresos, y no debe estar sometida a monopolios políticos de ningún signo. Nuevamente, esta misma idea, ¿no? En los centros educativos deben promoverse las soluciones a los problemas del país, así como el intercambio libre de opiniones, pero no deben las escuelas ser convertidas en instrumento de presión. Y esto es algo muy importante, porque también a partir de aquella época, hablábamos ahora del movimiento del 68,
A partir de aquella época, en muchas ocasiones, sobre todo muchas universidades públicas, se empezaron a convertir en instrumentos de presión política, ya no en instrumentos de formación, sino en instrumentos profundamente ideologizados. Y hoy todavía subsiste mucho de esto en universidades públicas e incluso también en algunas universidades privadas. Y eso es algo que se debe de evitar, porque si eso ocurre, entonces la universidad, sea pública o sea privada, deja de cumplir con su misión, ¿no? La educación, dice Efraín, debe impulsarse y estimularse no solo como una inversión en capital humano para fines de bienestar económico, sino como una actividad creadora que ayudará a anticipar en el tiempo las transformaciones sociales. Fíjense, aquí hay una frase que viene también en el cambio democrático de estructuras que nuevamente la leemos y parece que está escrita para la época que estamos viviendo. Dice Efraín, con soluciones aparentes y programas que prometen edades de oro, le hace la cuarta transformación, pero que exigen la renuncia a la propia responsabilidad para transferirla a un salvador colectivo y anónimo, la revolución, el partido, el gobierno o los demás, no es posible un cambio aceptable de estructuras. Solo la solidaridad, traducida en actos de cooperación humana, puede realizar los cambios que harán fecunda la participación democrática en todos los aspectos de la vida social. Fíjense qué profundidad en esta frase de Efraín, ¿no? Frente a estos que prometen paraísos terrenales, ¿no? Edades de oro, como le decía Efraín, que prometen utopías, ¿no? La cuarta transformación, que evidentemente hablan de un salvador colectivo, ¿no? El partido, el pueblo, ¿no? Los demás, el líder, la revolución, la transformación pacífica, nuestro movimiento. Así no se hace un cambio de estructuras, dice Efraín. El cambio de estructuras solamente se hace desde la responsabilidad individual hacia la solidaridad con los demás. Es decir, la responsabilidad individual traducida en solidaridad con los demás es lo que nos lleva a una verdadera transformación y a un verdadero cambio democrático de estructuras, ¿no? Insisto, estas dos frases parecen dedicadas a lo que estamos viendo actualmente en nuestro país, ¿no? Y por supuesto, dice Efraín, y con esto concluye este enorme texto, bueno, enorme no en tamaño, porque es un texto pequeño, sino enorme en cuanto a su profundidad y trascendencia, dice que el cambio de estructuras en sentido democrático no se puede realizar sin respeto al pluralismo en la sociedad. Es decir, el PAN nunca ha pretendido llegar al poder y exterminar a todos los demás partidos, ¿no? Quitarles cualquier legitimidad, ¿no? Hablar de los demás partidos como si fueran traidores a la patria, ¿no? Como si estuvieran moralmente derrotados, ¿no? No, el PAN siempre ha aceptado la pluralidad en la sociedad, siempre ha aceptado la pluralidad en la sociedad. ¿Esto qué significa? Que tenemos que convivir los diferentes y que como partido no renunciamos a tener una identidad propia en esa pluralidad. Es decir, respetar la pluralidad no significa disolver nuestra identidad en la pluralidad. Eso también es importante, pero también muchos panistas tienen la tentación de disolvernos en la pluralidad. Es decir, disolvernos en lo que piensan los demás para que nos acepten. No, decía Carlos Castillo Peraza, solamente puede haber un diálogo fecundo con los demás desde la propia identidad. Y eso lo dice también Efraín. Y fíjense, hablando de Carlos Castillo Peraza, y a continuación Julio nos va a hablar de él, yo recuerdo una vez una asamblea juvenil, 1995, esa asamblea juvenil, si no me equivoco, fue en la ciudad de Puebla, yo tenía 13, 14 años, y recuerdo que pues era cuando había ya una crisis económica y una crisis política ya muy fuerte, ¿no? Ya se veía inminente cómo se está resquebrajando el viejo sistema político. Y entonces Carlos Castillo Peraza era el presidente nacional del PAN, una asamblea de jóvenes, y entonces estaba en su discurso, hace una crítica al gobierno, y todos los jóvenes, a una sola voz, empezamos a gritar, muera el PRI, muera el PRI, muera el PRI. Y Carlos Castillo Peraza nos detuvo, nos calló, y dijo, no, jóvenes, yo no quiero que muera el PRI. Yo quiero que se transforme y se convierta en un partido democrático, ¿no? Lo mismo podríamos decir ahora respecto a Morena. Nosotros no queremos que muera Morena. Queremos que deje de ser un partido Estado, como ya se está convirtiendo, porque justamente en eso consiste respetar el pluralismo de la sociedad a la que nos ha convocado siempre Acción Nacional, y en este texto muy particularmente nos convocaba Efraín González Morfín. Ya termino con algunas frases de algunos panistas refiriéndose a Efraín. Efraín murió en el año 2012.
Fue un hombre verdaderamente extraordinario. Los últimos años de su vida los dedicó a la academia, a escribir libros, a dictar conferencias. Algunas de ellas las pueden ustedes encontrar en YouTube. Un personaje verdaderamente extraordinario. Yo tuve la oportunidad, permítanme hablar en primera persona, tuve la oportunidad de conocerlo una vez. Yo muy joven, muy interesado en su figura, pues se me ocurrió conseguir su dirección, le mandé una carta, me habló por teléfono y me invitó a su casa, lo fui a ver a Guadalajara. Yo era un muchacho de 17, 18 años y me recibió en su casa, me tuvo toda la tarde conversando con él y verdaderamente por eso yo les digo que a mí siempre me ha parecido una de las personalidades más apasionantes que ha habido en el Partido de Acción Nacional y no solamente en el Partido de Acción Nacional, sino en la historia de México. Decía Abel Vicencio Tobar, presidente del PAN, Efraín González Morfín es uno de esos hombres de excepción que iluminan con su cultura a las comunidades intermedias. Rubén Aguilar Valenzuela,